Check the mic and make sure it sound right, boys. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a salir un poquito de la geometría y de la exactitud, del calibre y del compás, y vamos a hacer un trabajo que tiene que ver más con la interpretación de las figuras. Vamos a empezar con un chapón recién sacado de la chaponera, tiene 6 milímetros exactamente de espesor y ya dibujado la silueta del colibrí con una sierra 0/0. Vamos a pasar a calar todo el contorno, teniendo como fundamental cuidado el corte bien vertical, no dar ningún tipo de diagonal al corte. Un corte bien lubricado. Tomamos firme con una prensa de mano, con una lima media caña, usándola de ambas partes. Vamos a empezar a matar los filos de este chapón, tratando y comenzando a darle esta forma al colibrí. La primera pasada de lima, como pueden ver, es bastante gruesa, dado que nos estamos dedicando no solo a afinar el cuerpo, sino que solo a matar filos y terminar de unir una parte con la otra. Sobre un taz o yunque, vamos a golpear con martillo firme, peinando el material, buscando que la cola ensanche hacia los lados. También de paso afinando. Con la misma lima media caña unimos cola con cuerpo. It sound right, boy. Teniendo en cuenta siempre la misma idea de generar este cuerpo aerodinámico del colibrí. Es un trabajo que no tiene mucha explicación técnica porque, insisto, tiene más que ver con la interpretación de una figura. Unimos la cabeza por último a las líneas curvas, dejando el pico cónico del colibrí para el final. Una pasada de esmeril con la ruedita, sacamos toda la lima gruesa y marcamos el centro del pico haciéndolo cónico, y lo vamos a cortar con sierra 0/0, dejando un margen para a futuro poder terminarlo. Un plano en el lomo con la misma lima. Tomamos con compás, único momento en el que aparece el compás, y vamos a marcar 2 rectángulos para pasar a calarlos.
picamos con lima las puntas y con la misma lima le vamos a dar una pequeña diagonal que nos va a dar el grado de inclinación de las alas. Como les decía, completamente a gusto. Aquí en este trabajo no hay ningún tipo de regla. La soldadura de las alas pueden fabricarse una especie de encastre. Yo en este caso las voy a soldar en el aire, pero es una cuestión de costumbre y de años de soldar y poder hacerlo de esta manera. Pero tranquilamente podrían sujetarse haciendo una especie de encastre dentro del cuerpo. Recosemos para pasar a la segunda ala. Y previo vamos a hacer una protección muy conocida con corrector. Esto nos va a proteger de que en la segunda soldadura no arriesguemos la soldadura de la primera ala. Ya levantamos el payón con el ala y directamente nos vamos al cuerpo. Quedamos en sales como siempre. Con indeleble tiramos las diagonales de las alas para pasar a calarlas. Con una cola de ratón unimos la parte interna de las alas como las externas al cuerpo. Seguimos dibujando con indeleble y con una fresa paraguas pueden marcar estos cortes que tranquilamente pueden hacerse con un buril. Trabajo técnicamente muy libre en el cual pueden manejar varias opciones en cuanto a limas y todo tipo de herramientas que puedan llegar a lograr el mismo resultado o similar. Es un trabajo más para disfrutar que para hablar. Con la misma fresa golpeo y genero este efecto de plumas. Como en toda pieza pasamos de esmeriles gruesos a esmeriles finos y vamos a pasar a hacer la argolla para que pase a ser un dije. Va a quedar bajo el ala, pegada al cuerpo, para que el colibrí quede de costado. Protegemos nuevamente las únicas dos soldaduras que tiene la pieza. Y en esta parte se me durmió la filmadora y la soldadura no va a aparecer.
cuadramos el centro de la cabeza para marcar los 2 ojos y con la punta de acero marcamos el asiento para la mecha. Vamos a usar piedras Cubics de 1,50 mm, por lo tanto comenzamos con una mecha de 1 milímetro. Fresa redonda, y de una fresa redonda vamos a pasar a una fresa paraguas, dando justo a la medida de la piedra, dejándolo por debajo, la cintura por debajo del nivel, para así poder hacer un flush, un engarce a nivel. No pego ni sostengo de ninguna manera más que con las manos. Esto es un engaste bastante simple, rápido. Y en este caso, con la misma punta que marqué el asiento para la mecha, es con el cual cierro el material sobre la cintura. Finalmente llegamos al pico cónico del colibrí. Este es una especie de colibrí. Investigando sobre esto me entero que hay más de 300 especies de colibrí. Así que bueno, este es uno de ellos. Tiene una pequeña concavidad en el pico y es un poco más alargado. Vamos a dejar el pico con esa textura limada, solo como detalle estético. Pasamos a la pulidora, cepillo con pasta Trípoli y pasta blanca de alto brillo para el trapo. Pasado el pulido, antes de ir a la lavadora, vamos a retocar nuevamente con lima el pico para remarcar la textura. Lavamos y se acabó el colibrí. Amigos, espero les haya gustado, espero lo disfruten, dado que este es un trabajo, como les decía, de interpretación y para disfrutar a quienes les guste y no mucho más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.